Bien, muchachos, ¿cómo estamos? Vamos a seguir con la clase referente a derechos humanos. Vamos a estar hablando más que nada sobre el reconocimiento de los derechos humanos en México. ¿Ok? Vamos a hablar todos los derechos humanos que existen en nuestro territorio mexicano. Estuvimos viendo la clase pasada la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuando se aprobó el Consejo de Naciones, cuando lo aprobó el Consejo de Naciones Unidas en 1948, ¿ok? Ya saben, son 30 artículos, los estuvimos viendo artículo por artículo. Ahora vamos a ver, también estuvimos viendo la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad, ¿ok? O capacidad especiales, porque hoy lo debemos de nombrar de esa manera, personas con capacidad especiales, no discapacidad, sino con capacidad especiales, ¿ok? ¿Por qué? Porque todos tienen derechos humanos, todos tienen garantías individuales, entonces, por lo tanto, las personas que tienen una discapacidad ya no los podemos llamar discapacitados, o en esta ocasión los tenemos que llamar personas con capacidad especiales. ¿Ok? Son capacidades especiales, muchachos. Bien, vamos a entrar en el tema. Bien, el reconocimiento constitucional, hoy vamos a hablar referente a nuestra Constitución sobre las garantías individuales y los derechos humanos. Ya les había yo comentado anteriormente que las garantías individuales son todas aquellas que tenemos en nuestro territorio nacional. ¿Ok? Prácticamente es lo mismo que nuestros derechos humanos, pero nuestros derechos humanos sobrepasan el territorio nacional, los podemos llevar hasta territorios internacionales. Entonces vamos a estar viendo los reconocimientos constitucionales de derecho a la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Ok? Vamos a ver ese derecho que tenemos tanto hombres como mujeres. ¿Por qué? Porque hoy en día hay un día para la mujer, es muy reconocido, pero el Día del Hombre es el día 29 o 30 de noviembre, no me acuerdo muy bien, uno de esos 2 días, pero nadie se acuerda, nadie sabe que es el Día Mundial del Hombre. En este caso, del varón, ¿eh? Estoy hablando de hombre como varón. Y el Día de la Mujer, pues todo el mundo hace un escándalo por el Día de la Mujer. Entonces, ¿por qué no hay igualdad si entre los derechos humanos se supone que todos somos iguales? No hay discriminación. ¿Ok? Como por ejemplo, vamos a hablar también de que hoy en día no solamente los hombres somos los que salen a trabajar y la mujer se queda en casa haciendo las labores domésticas y cuidando a los hijos. Hoy en día ya no pasa eso. ¿Ok? Hoy en día también los hombres nos podemos dedicar al quehacer doméstico y a cuidar a los hijos, mientras que la mujer hace la función de traer y proveer lo necesario para coexistir en, en esa habitación, en ese lugar donde tú vives con tu familia. ¿Ok? Bueno, entonces, si ya existe eso, entonces, por lo tanto, si yo estoy casado, tengo derecho, si me quiero divorciar, a tener una pensión alimenticia como hombre. No para mí, para mis hijos, porque yo me voy a dedicar a ellos. Entonces, la mujer tiene ese derecho también ya de mantener a sus hijos mientras yo me hago cargo de ellos. Yo, varón, me hago cargo de ellos. Entonces, por lo tanto, pues, tengo ese derecho. ¿Ok? Yo tengo ese derecho, muchachos. ¿Ok? Bien. Nos dice, de acuerdo con el diario oficial de la Federación, DUF, publicado el 10 de junio del 2011, el Ejecutivo Federal firmó un día antes del decreto de la reforma constitucional, porque en ese día hubo una reforma, fue un día antes de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que modificaba el artículo 1, título primero de la reforma de los derechos humanos. ¿Ok? Vale la pena mencionar que a través de esta pequeña reforma se ha ido mejorando referente a nuestros derechos humanos.
¿ok? Se han aprobado la mayoría de los 31 congresos locales. A través de los 31 congresos locales, de conformidad, porque esto ha sido de conformidad. Realmente aquí no ha habido partidismos. No ha habido una desigualdad, alguien que no quiera aceptar o quiera apoyar y reformar nuestra Carta Magna por los derechos humanos. En el artículo 135 de la Constitución, tales reformas fueron aprobadas por 17 legislaturas estatales. Fíjense, estamos hablando de 17, siendo la 59ª legislatura la de Jalisco, en una de las 14 que ni tan siquiera discutieron el tema. No llegaron a estar platicando, diciendo, no. Ellos llegaron y dijeron, aceptamos todo lo que tenga que ver con reforma en cuestión de derechos humanos, nos interesa. Todos tienen ese derecho, todos tienen derecho a las garantías individuales, todos tienen derecho a los derechos humanos, valga la redundancia, pero es cierto. Todos tenemos derecho a vivir, a no ser esclavos, a no ser discriminados. Entonces, por lo tanto, la legislatura 14 de Jalisco ni tan siquiera lo discutió. Dijo, yo acepto. ¿Por qué? Porque sé que es el bienestar para todos nosotros, no solamente para los ciudadanos, para todos en general. Los derechos humanos son para todos. La modificación al capítulo 1, título primero, consistió en el cambio de denominación de garantías individuales por derechos humanos. Ahí como que nos quisieron cambiar un poquito el tema y ya no llamarle garantías individuales y ahora se van a llamar derechos humanos, pero no, todavía seguimos teniendo garantías individuales. Se modificó un poco, pero seguimos teniendo garantías individuales y derechos humanos. Derechos humanos y sus garantías, esa fue la pequeña modificación que hubo. ¿Ok? Derechos humanos y sus garantías, para ya no llamarle garantías individuales, derechos humanos, le pusieron derechos humanos y sus garantías, pero las garantías siguen siendo las mismas. Todas las garantías que tiene una persona en su territorio nacional se siguen respetando. Y todos los derechos humanos que te ofrecen en todo el territorio mexicano se aceptan y fuera del país. ¿Ok? Así es como se está manejando y esa es la pequeña reforma al capítulo 1, título primero, el cambio que hubo, ya para no llamar garantías individuales, derechos humanos, ahora le pusieron derechos humanos y sus garantías. Así es como lo modificaron. Digo, es una forma más vernácula de llamarla, para que se oiga mucho mejor, pero realmente deberían de ser garantías individuales, derechos humanos. Pero bueno, ya lo reformaron y ahora así lo tenemos. En los Estados Unidos mexicanos, toda persona gozará de los derechos humanos reconocidos por la Constitución. Aquí, nuestra Constitución nos va a respaldar. Nos va a respaldar nuestra Constitución. Y en los tratados internacionales, como les dije, los derechos las garantías individuales es todo el territorio y los derechos humanos pues atraviesa los tratados, los famosos tratados internacionales de derechos humanos ratificados por los Estados Unidos mexicanos, los cuales no podrán restringirse ni suspenderse, siendo en los casos con las condiciones que la misma Constitución establece. Si tú te violan una garantía individual, te violan un derecho constitucional o te violan una de esas garantías individuales o los derechos humanos, son por cuestiones específicas muy claras que en la Constitución nos dice. ¿Okay? Las garantías para su protección serán las que establece la Constitución y las leyes que de ella emanen. Para saber cuándo vamos a perder nuestros derechos humanos y nuestras garantías individuales, debemos de leer claramente nuestra Constitución y saber en qué momento se están violando, estoy violando yo
mis derechos humanos y mis garantías individuales. Bien, artículo 1, toda persona gozará de las garantías individuales y los derechos humanos simplemente por haber sido una persona. Gozas de esos beneficios, ¿ok? Gozas tanto de garantías individuales como de derechos humanos. Nuestra Constitución nos respalda simplemente por ser persona, por ser humano. ¿Okay? Desde el momento en que naces tienes derechos y garantías individuales y tienes derechos humanos. Desde el momento en que nace un menor, tiene todas sus garantías. ¿Por qué? Porque es un ser humano, es una persona que vive y respira. ¿Ok? Bien. Derecho a la no discriminación. El respeto es una acción sin distinción totalmente. Vamos a respetar a todas las personas, simplemente, les vuelvo a repetir, por ser humanos. Y no nos va a importar y no vamos a discriminar si tiene otro color de piel, si tiene otra preferencia sexual, si tiene otra posición económica. Eso es lo que realmente debe de pasar en todo el mundo, no discriminar. Pero desgraciadamente, pues no todos llevamos eso a cabo. ¿Cuántos problemas no ha tenido Estados Unidos referente a las personas que se quieren ir hacia el otro lado, a los indocumentados? ¿Cómo nos discriminan por tener otro tipo de color de piel, por no poder hablar inglés? ¿Cómo nos discrimina porque no somos blancos? Pero sí somos humanos. Una cosa es de que no te acepten en un país porque, obvio, no puedes entrar ilegalmente a un país. Yo lo entiendo perfectamente, todos entendemos eso, pero no te pueden discriminar simplemente por el color de tu piel. ¿Cuántas personas no van de aquí a Estados Unidos legales y llevan pasaportes, sus visas, todo legal? Pero inmigración llega simplemente porque te ven con otro tono de piel o porque no hablas inglés. Ahí te están discriminando por no ser igual. Ahora, hoy en día vamos a hablar también de las preferencias sexuales. La comunidad LGBTI, TTIQ y más. Estamos hablando que hay tanto. Hay lesbianas, hay gays, hay transexuales, hay bisexuales, o sea, hoy en día realmente hay mucho por qué discriminar en materia sexual, pero realmente no tendríamos que ser así. Cada quien es libre de ser y profesar cualquier culto, cualquier sexo que tú quieras. Realmente a lo mejor hoy quieres ser mujer, mañana quieres ser hombre. ¿Por qué? Porque no me sentía a gusto con este cambio. No tienen por qué a mí discriminarme por eso. Hoy a lo mejor me vestí de esta manera y mañana me quiero vestir así. No tiene por qué haber esa discriminación. Lo que estuvo pasando en la zona de Oaxaca, sobre la pequeña niña que no quiere ir de vestido o de uniforme de falda. La niña simplemente quiere ir de pantalón. Tiene todo ese derecho a vestirse como ella quiera. Es una expresión que ella siente. Y a lo mejor no estamos hablando que va a ser lesbiana, simplemente su expresión. Eso es lo que ella quiere. Ella tiene todo ese derecho de ser como mejor le plazca, porque para eso nacimos libres. Para eso tenemos derecho a expresarnos. ¿Ok? Bien. Reconocimiento a la personalidad jurídica. Personalidad jurídica como nombre, domicilio, atributos. Bien. ¿Qué es esto que quiere decir? De la personalidad jurídica. Toda persona tiene derecho a un nombre. ¿Ok? A un nombre en el cual no tienes por qué ser violentado ni cuestión de burla por tu nombre.
Tú no escogiste tu nombre, te lo escogieron tus papás. Pero tienes todo ese derecho también de cambiarlo. Si sabes que es un nombre el cual te va a traer burlas y discriminación, tienes todo ese derecho a cambiarte de nombre sin ningún problema y sin ninguna traba. Hoy en día vas al registro civil, vas a registrar a tu hijo y hay nombres en el cual no les puedes tú poner a tus hijos. Ya no le puedes llamar Pepito, ya no le puedes llamar Batman, ya no les puedes llamar Michael Jackson. Ese tipo de nombres ya no se les puede poner. ¿Sale? Ya hay una lista en el cual no le puedes poner ese nombre y si les pusieron ese nombre tienen todo ese derecho de cambiarlo sin ningún problema, ¿eh? Y es súper rapidísimo cambiar ese tipo de nombres. ¿Para qué? Para que no tengas una discriminación y no seas cuestión de burla posteriormente. Domicilio, todos tenemos derecho a un domicilio. No importa si es grande, si es chico, si es una mansión, si es un pequeño departamento, si es una vecindad, pero todos tenemos derecho a un domicilio, a tener un domicilio digno de nuestro país. Desgraciadamente, no nuestros dirigentes políticos, pues no hacen mucho por que la gente pueda tener un domicilio digno. Cuando les pides a Infonavit o Infonavit te quiere dar unas pequeñas casitas que no cabe nadie. Entras de frente y sales de reversa porque no puedes darte ni la vuelta. Por eso es un domicilio digno. ¿Ok? A la capacidad que uno tiene como persona. Tenemos ese derecho de ser capaces de hacer lo que nos plazca en nuestro país, siempre y cuando no dañemos ni perjudiquemos a terceros. Tenemos esa capacidad de hacer, puede ser un doctor, puede ser un abogado, puede ser un barrendero, puede ser un albañil. Esas son tus capacidades que tú tienes y no tienes por qué ser discriminado en ningún lugar, ¿eh? Tú puedes ir al restaurante más caro que haya en México, vestido de la manera más humilde. Y te tienen que atender de la misma manera que atienden a la persona que va de traje o a la persona que va súper bien vestido con marca y todo. Okay, te tienen que atender. ¿Por qué? Porque tienes tú esa capacidad de ese deseo de entrar a comer ahí. Traes el dinero suficiente para pagar. Simplemente no traes esas vestimentas tan lujosas como mucha gente lo trae. Pero entonces no tienes por qué ser discriminado. ¿Ok? Simplemente por tu forma de vestir, no te pueden discriminar en ningún lado. Nacionalidad, todos tenemos derecho a tener una nacionalidad. ¿Ok? Todos, nuestra constitución dice que todo que nace aquí tiene una nacionalidad. Todos tenemos derecho a tener una nacionalidad en nuestro país. Estado civil. Hoy en día, tú te puedes casar con quien tú quieras, siempre y cuando no sea una menor de edad, claro, o un menor de edad, porque eso ya pasaría a ser usos y costumbres, porque todavía en algunos territorios todavía los podemos encontrar las usos y costumbres, pero en territorio legalmente tienes derecho a poderte casar con quien tú quieras. Hoy en día casi la mayoría de los estados ya aceptan matrimonios del mismo sexo. Ya te puedes casar donde tú quieras. Antes no se podía. Hoy en día ya podemos hacer. Estado de México, Ciudad de México, ya puedes irte a casar con la persona que tú quieras sin ser discriminado. Pues tienes todo el derecho de adoptar. Tienes todo ese derecho. Tú puedes adoptar siendo que te hayas casado con personas de tu mismo sexo, tienes ese derecho a adoptar. ¿Ok? A tener una familia. ¿Por qué? Porque nuestra constitución nos está respaldando. Un patrimonio. Todos tenemos derecho a un patrimonio, a hacer algo para dejarles a nuestros hijos, a nuestros parientes, a quien queramos, nosotros podemos dejarles un patrimonio. ¿Cómo? Trabajando, laborando en lo que tú quieras, pero de manera honesta, de manera legal, para tú poder formar un patrimonio, una casa, un carro, algo, dinero, cuentas en el banco. Esos son patrimonios que tú le puedes dejar a tus familiares y nadie en ningún lugar
te puede discriminar o te puede decir que no le puedes dejar un patrimonio a todos tus familiares. Bien, también nos dice nuestra querida Constitución que tenemos el derecho a la vida. Primer derecho humano reconocido por la Constitución y por los derechos humanos. Derecho a la vida. El derecho a la vida empieza cuando nace la persona. ¿Okay? Si tú quieres abortar, más o menos son entre 2 meses más o menos, en el cual tú puedes abortar. De ahí en adelante ya es el derecho a la vida. Simplemente por ser un humano, una persona, ya te están dando ese derecho a la vida. Nadie puede quitarte tu derecho a vivir. Tu bien jurídico tutelado. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado? La vida. Nadie te puede quitar, nadie te puede arrebatar la vida, porque ese es tu derecho. Después de 2 meses o 3 meses, creo, ya tienes ese derecho a vivir. Bien, derecho a la familia, como les decía, la familia como núcleo social es la base de la sociedad y sin ella es imposible tener generaciones en nuestro sistema. En la misma Constitución está reconocido este derecho en el artículo 4, donde todos tenemos derecho a tener una familia de los diversos tipos que existen. ¿Ok? Vamos a ver qué nos dice nuestro artículo 4. Denme un segundito, voy a abrir mi Constitución. Y vamos a ver qué nos dice nuestro artículo 4. Artículo 4. Un segundito, muchachos, para explicarles un poquito de qué habla este artículo. Artículo 4, artículo 3. Bien, nuestro artículo 4 de nuestra Carta Magna nos dice: la mujer y el hombre son iguales ante la ley y está protegida la organización y el desarrollo familiar. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable, sobre el número de hijos que queremos tener. ¿Debemos hacerlo de la manera consciente? Sí. Okay. Nosotros mismos debemos de saber cuántos hijos queremos tener. Tenemos que hacer una planeación familiar, pero nadie te dice que tengas un hijo nada más, como en China. En China nada más tienen derecho a un hijo. Ellos dicen que nada más tienes derecho a un hijo. Nuestra Constitución nos dice que somos libres de tener los hijos que nosotros queramos. Simplemente tenemos que hacer una planeación. ¿Por qué? Porque la situación está un poco complicada. No puedes tener los hijos que tenían antes, 10, 11, hasta 15 hijos. ¿Por qué? Porque la situación ya no está como para tener tantos hijos. Yo creo que con 2 es más que suficiente, 3, pero de ahí en fuera ya no tendría caso. Pero la Constitución te dice que claramente puedes tener los que tú quieras. No hay un límite. La Constitución no te dice tienes 1, tienes 2, no. La Constitución te da esa libertad. Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva suficiente y de calidad. En el Estado lo va a garantizar. Hoy con nuevos programas que hay, como Liconza, como comedores comunitarios, ¿okay? Todos ellos te dan alimento de calidad para que tú puedas vivir de manera decente. Si vives en la calle, eres indigente, tienes ese derecho de ir a los comedores comunitarios y comer de manera sana y suficiente en ese lugar.
¿Ok? Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Todo eso es del artículo 4, muchachos, ¿eh? Toda persona tenemos derecho a la protección de salud. ¿Qué es la protección de salud? Bueno, lo que es el Seguro Popular o el DIF, ¿ok? O instituciones en el cual te ayuden sin cobrarte tanto a tu salud. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para el desarrollo y el bienestar. Hay lugares como los parques en el cual los está vigilando el mismo estado, que estén de manera correcta, de manera limpia, de manera higiénica. ¿Para qué? Para que puedas tú tener un desarrollo limpio y sano, sin llegar a ocasionar algún daño. ¿Okay? Si se dan cuenta, anteriormente todos los parques estaban en ruinas y los columpios, resbaladillas, pues eran un caos. Hoy en día no, hoy en día se tienen que preocupar por esto. ¿Por qué? Porque pueden causarle un peligro a las personas. Una resbaladilla que sea de metal, si se encuentra con una lámina levantada, puede cortarte de manera que te puedes desangrar. Entonces, por lo tanto, eso es lo que cuidan, el medio ambiente y sus lugares para el sano desarrollo. Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal, lo que es el agua potable. Todos tenemos, nadie te puede quitar, pero nadie te puede dejar sin agua, porque el agua es un derecho que tienes tú como persona. Si tú no pagas, te cortan el agua, pero no te dejan de suministrar, te tiene que estar llegando de vez en cuando. Te cortan en el momento, pero pasa y te tienen que volver a suministrar. ¿Por qué? Porque es un derecho que tú tienes como persona. Nadie te puede quitar el agua, ni nadie te puede negar nada de tu país. Entonces, por lo tanto, sí te restringen el agua porque no has pagado, pero te tiene que estar llegando poco a poco, goteras, o tiene que estar cayendo poca agua, porque sí tienes ese derecho. Tienes derecho al consumo de agua potable. Toda familia tiene derecho a disfrutar de la vivienda digna, decorosa. La ley establecerá los instrumentos y los apoyos necesarios a fin de alcanzar este objetivo, como lo que les estaba comentando de Infonavit. Infonavit hacía unas casitas tan pequeñitas que la misma Constitución dijo es que no puede ser posible, no pueden vivir ahí, entonces hay que reformar esto y pues agrandar un poquito más esas pequeñas casas. Habían casas de un cuarto, les tienen que dejar un espacio para que tú puedas construir otro cuarto más. Tienes ese derecho de disfrutar de una vivienda digna. También nos dice el artículo 4 de nuestra Constitución que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con los principios de interés superior de la niñez. En todo momento se van a resguardar todas las garantías a los menores. Se van a garantizar de manera plena. Los niños y niñas tienen todo el derecho a la satisfacción de sus necesidades, como son alimentos, salud, educación, sano esparcimiento, para tener un desarrollo integral, íntegro y limpio. ¿Ok? Esos derechos los tienen los niños y a veces los olvidamos nosotros. Como adultos los olvidamos que todos esos derechos tienen nuestros pequeños. Tienen derechos a tener tutores, a velar por ellos. A eso tienen derecho todos los pequeñitos. Y de eso nos habla nuestro artículo número 4. Derecho a la familia. Todo eso nos habla del derecho a la familia. Bien, derecho de los niños, como los habíamos comentado ahorita. Los niños tienen derechos y esos están establecidos en el artículo número 4, ya se los leí.
de la Constitución y están reconocidos por la misma. Es de suma importancia velar por los intereses superiores del menor. Hay que cuidarlos en todos momentos. ¿Por qué? Porque el niño tiene derechos desde el momento en que nace. Incluso hay un código de los derechos humanos infantiles. ¿Ok? Acuérdense que vamos a hablar de las penas. Una pena, por ejemplo, a un adulto, vamos a hablar de acoso sexual, de abuso sexual. ¿Ok? El abuso sexual en personas mayores o adultas se tipifica como más o menos 2 años, 3 años mínimo, 5 años máximo. Media aritmética se suma, son 7 años. Si son 3 años, son 8 años. Si son 2, son 7, pues vamos a ponerle 3, creo que son 3, la mínima. Son 8 años. Media aritmética entre 2 a 4. Te tocan 4 años, simplemente por abuso sexual a una persona adulta. Alcanzas fianza, no es un delito grave. Sí vas a pagar multas, sí vas a pagar reparaciones del daño, pero vas a salir bajo fianza porque tienes hasta los 5 años, un día, una hora, ya no tienes derecho, ya son delitos graves. Tienes que cumplir tus 5 años completos, pero 4 años, 4 años y medio, 4 años 9 meses, 4 años 11 meses, todavía son delitos menores. Pero cuando esto se comete en abuso sexual en menores, se incrementa. La mínima es como de 10 años, la máxima como 15. Media aritmética se divide. Nunca vas a alcanzar fianza. ¿Sí ven cómo se protege el bien jurídico tutelado de un menor? Se incrementa. Dañar a un niño incrementa simplemente, ¿por qué? Porque los derechos humanos los protegen demasiado. Las garantías individuales protegen demasiado al menor. Bien. Ahora vamos a hablar del derecho a profesar la religión que tú quieras. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho que todos tenemos la libertad de establecer cualquier culto. ¿Ok? Tú puedes profesar, tú puedes decir cualquier tipo de culto. No es necesario que sea católico o mormón. Acuérdense que existe la Santa Muerte, una religión de la Santa Muerte. Yo la verdad no tengo ni idea. Exige el budismo. ¿Okay? Todo ese tipo de religiones tienes derecho a profesarlas siempre y cuando no dañes a terceros. Ya se los había explicado en algunos anteriores. Siempre y cuando no dañes a terceros, tú puedes profesar cualquier tipo de religión. ¿Ok? Vamos a hablar también de cómo incluso tú puedes hacer tu propia religión. ¿Ok? Obvio, siguiendo unos puntos específicos, pero tú puedes hacer tu propio culto. No sé, quieres adorar, vamos a hablar por ahí de un jugador de fútbol X, tú lo quieres adorar, llenas unos requisitos necesarios y empiezas un culto como tal y nadie te va a decir absolutamente nada. Tienes ese derecho, ¿ok? Tienes ese derecho a tú brindarle y profesarle a quien tú quieras sin dañar a terceros. Puedes tú profesar sin ningún problema, ¿ok? Bien. Siguiente. Dice, prohibición de la pena de muerte. El artículo lo reconoce, la prohibición de la pena de muerte está establecida en el artículo 22 de nuestra Constitución. ¿Ok? Queda prohibido la pena de muerte. Como tal, queda prohibido.
Vamos a ver qué es lo que nos dice nuestro artículo. Artículo 22. Denme un segundito. Artículo 25. Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte de mutilación de infancia, la marca, los azotes con palos, el tormento de cualquier especie. Acuérdense que no, la violencia no solamente es física, también puede ser psicológica, ¿ok? Por eso dice de cualquier especie, ¿ok? Queda prohibido la pena de muerte. No hay pena de muerte en México, así es de que por más que ustedes digan que nuestro próximo presidente reforme ese artículo, jamás va a pasar. Para tú poder reformar un artículo a la Constitución pasan mucho tiempo. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, jamás va a haber pena de muerte en México. No la hay, ya la están quitando, incluso si en Estados Unidos ya hay algunos estados que ya no la tienen como tal, o ya son muy pocos los estados que la tienen. ¿Ok? Son muy pocos los estados que tienen la pena de muerte en Estados Unidos. ¿Cuánto más en México? En México no existe, no hay mutilaciones, no hay pena de muerte, no hay azotes. Eso es lo que no hay en nuestro país. Por eso nuestras garantías individuales y nuestros derechos humanos son tan fuertes. ¿Por qué? Para evitar esto. Para evitar ser nuestro verdugo nosotros mismos. ¿Okay? No podemos azotar, no podemos golpear, no podemos matar por nuestra propia mano, no nos podemos hacer justicia por nuestra propia mano. Queda prohibido mutilaciones, azotes, golpes, violencia, tanto física como psicológicamente, y la pena de muerte queda prohibido. Prohibición a la esclavitud, bueno, eso es nuestro artículo primero. Uno de los derechos humanos reconocidos por la Constitución es no hay esclavitud. Las personas nacen libres desde el momento en que tú naces libre. Queda totalmente, eso lo estipula nuestro artículo número 1 de nuestra Constitución, no hay esclavitud. Solamente llega a haber esclavitud, y no es esclavitud, debemos de entenderlo. Solo por delito se pierde la libertad, mas no es esclavo. Por pena privativa de la libertad se perderá la libertad, mas no es un esclavo. Los que se encuentran tras las rejas o presos no son esclavos de nadie. Están privados de la libertad. ¿Por qué? Porque cometieron algún delito. Claramente nuestra Constitución dice que solamente se podrá privar de la libertad cuando hayan cometido un delito, y el delito tiene que ser grave. Ya les dije cómo se saca los delitos graves. Se suma la menos con la máxima y se hace la división entre dos, y lo que salga de ahí van a decidir si es un delito grave o un delito no grave. ¿Ok? Pero de ahí en fuera no existe la esclavitud, no, nadie te puede privar de la libertad, solamente que hayas cometido un delito. Otro tipo de derechos reconocidos: queda prohibido toda discriminación por cualquier motivo, por origen étnico, por cuestión política, por discapacidad, por condición social, por condiciones de salud, por religión. No hay discriminación ni rechazos por este tipo de cosas. ¿Ok? No puedes tú ejercer ningún tipo de violencia, tanto física como psicológica, a las personas que no sean de tu agrado, como puede ser de color, o pueden ser de preferencias sexuales, o porque son de otra religión o de otra clase social. No puedes ejercer nada de violencia en contra de una persona. ¿Por qué? Porque te respaldan tus derechos humanos. Tienes toda esa libertad, todas esas garantías. Igualdad entre el hombre y la mujer, ya lo hablamos, todos tenemos ese derecho, sea hombre o sea mujer, como género. Todos somos iguales.
Y entonces, si todos estamos en la misma balanza, ¿ok? Todas nuestras constituciones, ¿por qué? Porque acuérdense que cada estado llega a tener su constitución. Nuestra Carta Magna es lo más alto, lo máximo, pero los demás estados llegan a tener sus constituciones también, ¿ok? Todo lo que tenga que ver con constituciones, con códigos, tanto civil, penal, mercantil, fiscal, todos los códigos, todos es igualdad, decretos, todo. Vamos a hablar de la ley Olimpia. Por ejemplo, la ley Olimpia se hizo porque un varón dañó a una mujer. ¿Cómo? Pues subiendo a sus redes sociales cosas íntimas, ¿ok? Sin su consentimiento. En ese momento le sirvió a ella, pero yo como varón, yo como hombre, también me va a servir posteriormente. Si una mujer me agrede de esa manera, por ejemplo, estamos peleando mi pareja y yo, y en ese momento se le ocurre subir toda mi información, ¿por qué? Porque a lo mejor nos gusta grabarnos, ¿por qué? Porque la vida sexual es muy libre. Nos gusta grabarnos o les gusta estarse tomando fotos, y en ese momento ella sube toda esa información a las redes sociales sin mi consentimiento, yo varón puedo ocupar la ley Olimpia. No es exclusivo de la mujer. Ciertamente fue para apoyar a una mujer, pero todo lo que está escrito objetivamente en un papel nos va a servir a ambos. ¿Okay? Ambos, tanto mujeres como hombres, nos va a servir. Y ya está la prueba tanto de que a un varón le sirvió la ley Olimpia, siendo que se hizo para una mujer, pero somos iguales ante todo. ¿Ok? Bien, muchachos, pues con esto vamos a dar por terminado lo que son los derechos humanos constitucionales. El reconocimiento constitucional de los derechos humanos, la igualdad entre hombre y mujer. Aquí vamos a dar por terminado hasta aquí, hasta este tema, el reconocimiento constitucional del derecho a la igualdad entre hombre y mujer. Va a venir su examen. ¿Ok? Les voy a estar subiendo el material a la plataforma para que lo tengan y lo puedan estar estudiando. Todo lo que hemos estado viendo de derechos humanos, hasta aquí lo vamos a ver. ¿Ok? Todo lo que tenga que ver, acuérdense que estuvimos viendo la Convención sobre Derechos y de las Personas de Discapacidad. ¿Ok? Vimos también la Declaración Universal, tanto en una diapositiva y los 30 artículos. De todo eso va a venir su examen. ¿Ok, muchachos? Bien, pues nos vemos el día sábado para platicar referente a estos hechos. ¿Ok, muchachos? Pasen bonito día. Nos vemos el día sábado. Gracias.